Queridos amigos, hoy día, esta tarde de lunes, le queremos dar la más calurosa bienvenida a nuestra querida amiga Rosalinda Espinosa, que nos trae un tema tremendamente interesante, y es las mujeres y la fe Bahá'í. Adelante, Rosalinda, muy bienvenida. Muy bien. ¿Me escuchan? Y te Sí, escuchamos, sí, clarito. escuchamos perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que me llamó la atención que había tres temas posibles y les interesó más este tema. A mí me gusta mucho, siempre he estado pensando, reflexionando y trabajando con el tema de las mujeres. Y es interesante platicar de las mujeres y la fe Bahá'í, puesto que todas somos bahá'ís y de alguna manera tenemos ideas que son todavía más precisas al conocer qué es lo que nos dice Bahá'u'lláh y el Bab. La presentación no la veo, pero no sé si ya se está compartiendo. A ver, ahí Ahora, va. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues mujeres y mujeres, pareciera que somos cada vez más mujeres, sin embargo, seguimos siendo nada más la mitad de este mundo. Y aquí precisamente tengo una oración que nos habla sobre las mujeres. Oh bondadoso Señor, otorga confirmaciones divinas a esta hija del reino y ayúdalo bondadosamente a que se mantenga firme y constante en tu causa y cual ruiseñor del rosedal de los misterios, entone melodías en el reino de Abha con los más bellos acordes y atraiga con ello alegría a todos. Enaltécela entre las hijas del reino y permítele alcanzar la vida eterna. Tú eres el otorgador y el amoroso Abdul Baha. Pues cuando pensé en el tema de las mujeres, bueno, la verdad es que es un tema grande. Como digo, hay palabrotas y una de ellas es mujeres. Porque la verdad, al hablar de mujeres, tendríamos que hablar de mujeres a través de la historia, mujeres a través de las diferentes etapas de la vida, mujeres en diferentes edades. Y bueno, me fui desde el principio y tendríamos que ir a la par de qué es como el desarrollo de la humanidad y las conductas sexuales que se han tenido. Y los libros dicen que la humanidad empezó desde la primera etapa o promiscuidad inicial, le llaman, que fue pues la etapa cuando éramos como humanidad un bebé y que apenas estábamos como entendiendo de qué se trataba. Y más bien lo que imperaban eran los instintos. Y a través de los años se logró llegar a otra etapa de la xenogamia, en donde la humanidad se empezó a unir en grupos, tribus, clanes, en donde se protegían, siguiendo pues lo que dice Bahá'u'lláh, el humano es diferente del animal porque tenemos otras características que son las que nos hacen humanos. Y estas características son las que nos han hecho que vayamos avanzando y evolucionando. Posiblemente el perro de hace chorrocientos años, pues ha variado prácticamente nada en su comportamiento, a diferencia del humano. Bueno, la siguiente etapa fue de xenogamia. Entonces, en ese tiempo, los hombres y las mujeres se unían para cuidar a los niños y no había lo que se llama precisamente una propiedad privada, pero sí había pues rasgos de cómo se debía atender a las personas, cómo se debía cuidar y siempre de cualquier manera, si entendemos que siempre hemos tenido una guía divina, pues hubo una guía divina en esa etapa. Posteriormente la humanidad llegó a la poligamia, que es poliginia y poliandria, o sea, un hombre con varias esposas o una mujer con varios esposos. Y actualmente hablamos de la poligamia y pensamos en que era libertinaje o era, no sé, tenemos creo que ideas un poco fuera de lo que debía ser.
La poligamia existía porque había un hombre con toda la responsabilidad de atender a varias mujeres y a sus hijos, proveerles con lo que necesitaran, techo, comida, etcétera. Y había un acuerdo y había reglas y había guía. Y la última etapa, la etapa en la que estamos ahora de la modernidad, que se llama la monogamia, y que todavía algunas personas ignorantes ahora piensan que está en desuso o que ya quedó en el pasado y no se dan cuenta o no se han enterado que es la etapa de la modernidad, es la última etapa en la que ha llegado hasta ahora el individuo y que tiene que ver precisamente con haber avanzado. Entonces, la xenogamia, los humanos vivían en comunas, protegiéndose, pero era bien importante que más hijos y más mujeres era igual a progreso, y no lo que ahora nos ocurre. En ese tiempo, el tener más hijos era la garantía de que esa comunidad iba a continuar. Pero imaginémonos que cuál era la mortalidad materno-infantil, pues era elevadísima. La esperanza de vida, 30, 35 años. Así que los intereses de los individuos en ese tiempo era, pues, estar siempre atentos al peligro de perder la tribu o el clan por falta de mujeres y niños. ¿Y cuál era la solución más rápida? Pues el rapto. Iban hacia otra comunidad donde hubiera más mujeres y niños y veían que en su comunidad escaseaban y pues se robaban a las mujeres y tal vez a los niños, a veces solamente a las mujeres. Y esta era como una práctica común. Eso es lo que nos cuesta tal vez ahora trabajo entender. Eso era lo que se usaba para poder subsistir. Uno de los capítulos que quedó grabado por lo grave que fue es el rapto de las Sabinas. Los romanos se fueron y raptaron a las Sabinas y se las llevaron. Y digo que fue tan grave porque hay muchas pinturas y esculturas que nos hablan de este episodio, pero que en realidad está dando la muestra de un episodio largo por el que pasó la humanidad. Las mujeres en este caso del rapto de las Sabinas fue un caso bien interesante porque a los años los sabinos quisieron recuperar a sus mujeres, llegaron, pelearon contra los romanos y al final fueron las mismas mujeres las que dijeron, oye, espera, ya tengo hijos acá, hijos allá, un esposo acá, un esposo allá, ya hay lazos. Y entonces lograron estas Sabinas que convivieran todos, los ex esposos y los nuevos esposos y los hijos de ambos, como una muestra de desarrollo de esa humanidad. Bueno, más adelante en la poligamia, como ya decía, pues fue una práctica que todavía existe. Sabemos que, por ejemplo, en el Islam se permiten 4 mujeres, pero antes eran muchas las mujeres que podían tener algunos. Y es una práctica un poco injusta, porque el hombre que tuviera mucho dinero, pues tenía muchas mujeres, pero el que no tenía dinero no tenía ninguna. Y no siempre se trataba a todas las mujeres igual. Desde Mohammed, él dijo 4, pero a todas las tienes que tratar igual. Y sabemos que es muy difícil tratar a 2 personas igual, con lo cual nos está diciendo que en realidad pues, se apoya más la monogamia. Por supuesto que hubo abusos, ¿no? Todos sabemos de personas, hombres que tenían 3000 mujeres, que solo las querían de adorno, porque en realidad el humano pues se puede enamorar de uno o de dos, pero no de 3000, ¿no? En- Y más tarde la monogamia, que es, como decía hace un rato, el modelo que actualmente tenemos. Y cuando estaba yo buscando toda esta información de la monogamia, me sorprendí porque casi todos ah, las páginas y las plataformas hablaban, la monogamia, ¿todavía existe o ya se murió? La monogamia, pero entre homosexuales o lesbianas, o sea, una desinformación increíble. Y no daban muchos datos, bueno, ¿cuánta gente vive en la monogamia?
que no hay que confundir con la infidelidad. O sea, si una pareja es monógama y es infiel, pues puede ser infiel, pero sigue teniendo su pareja y sigue siendo monógama. O se divorcia y se vuelve a casar, pero con una persona, sigue siendo monógama. O si enviuda, igual. Entonces yo creo que hay mucha confusión en ese modelo. Pero en fin, las actividades divididas por características anatómicas de cada sexo, pues dio lugar a que las mujeres se quedaran casi siempre en casa o en un lugar cuando no había casa, en la cueva o donde fuera, pero pariendo, amamantando, cuidando y educando a los hijos, cocinando, vistiendo, sembrando. Y los hombres se dividieron las tareas o cosas que tendrían que ver con el exterior, cazando, construyendo, investigando, trayendo alimento. Parece justo cuando se siguen estas reglas, cuando cada quien hace lo suyo, pero la queja, sabemos las mujeres que la queja más grande de las mujeres es que se les pasa la mano y las actividades nunca terminan. Y algunas mujeres dicen, entonces cuando una niña nace, también nace la escoba, el trapeador y la estufa y demás. Y por supuesto que no es así. Entonces, las grandes religiones del mundo, si nos ponemos a buscar, desde las más antiguas, ya daban guía y pautas y reglas en donde el hombre debía cuidar, proveer a la mujer, tenía muy claro cuáles eran los aspectos que le tocaban al hombre, mientras que a la mujer le tocaba la atención de la casa, los hijos y la obediencia. Y pues hay que tomar en cuenta que por muchos años la humanidad se basó básicamente en, en la fuerza bruta, que así se le llama, no por otra cosa, pero en donde pues el más importante era el varón porque tendría más fuerza y más posibilidades de hacer cosas. Y se pensó que tal vez eso tendría que ver con la inteligencia. O muchos pensaron que la mujer era como un animal un poquito más especializado. Allá en el 1651 a 1695 nació Sor Juana Inés de la Cruz. En México es una mujer sumamente importante y cuando uno revisa su historia dices, era un genio. Esa mujer era sumamente inteligente. Nació en una época en donde se salía totalmente de las normas y precisamente ella cuando se dio cuenta que lo que más le interesaba era el conocimiento, pues la manera más sencilla de hacerlo era irse al área de la religión y ahí ya no se casó, no tuvo hijos, no tuvo que hacer esa parte y se dedicó a escribir y bueno, es una historia muy, muy importante, pero que nos demuestra que la mujer era muy inteligente y no tenía, estaban equivocados aquellos que pensaban que no era la mujer igual que el hombre, ¿no? Y como en muchos libros y en muchas enseñanzas se hablaba del hombre, todos sabemos que hombre, hablando de hombre y mujer, pero a muchos pensaron que se refería nada más a los varones. Bueno, y las características del cerebro son diferentes en el hombre y la mujer. Se habla de un cerebro dimórfico. Se habla de núcleos sexualmente dimórficos en el cerebro, estructuras en el hipotálamo que se relacionan con la regulación de la fisiología y el deseo sexual, y diferencias físicas en los cerebros, así a grandes rasgos, el volumen, el tamaño. Las mujeres tienen mayores áreas en el área del lenguaje, mayores en la zona, y los hombres tienen un área más grande en las zonas de razonamiento visoespacial, o sea, de lo que sería hacia el exterior. Y también en la proporción de la materia gris y que son los cuerpos neuronales y la materia blanca o los axones. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Las prolongaciones que conectan unas neuronas con otras, son muy diferentes en patrón a las conexiones de los cerebros. En los hombres se conectan más entre las neuronas y en las mujeres se conectan más entre los axones de las neuronas. Así que los cerebros de los hombres pudieran presentar
pero hay cerebros de hombres que pueden presentar características femeninas y viceversa. A esto se le llama mosaicos, pero sabemos que hay muchos estereotipos y estos estereotipos es que siempre pensar, ok, esa palabra de siempre ya nos da el estereotipo. Los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto, los hombres tienen esto, las mujeres esto. Y esos estereotipos a veces no son precisos porque hay mosaicismo en donde puede haber parte de uno y parte del otro. Bueno, entonces, a ver, ya voy más acá. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Es una frase que constantemente hemos oído, tratando de precisamente de hacer más obvia esta diferencia. Este señor Paul Perdón, Broca, Rosalinda, que, ¿te puedo interrumpir? perdón, ¿Te puedo interrumpir? claro. No hemos cambiado la lámina, ¿no me has dicho nada? Ah, es que como las he estado cambiando, yo pensé que tú las estabas cambiando. Perdón. No. Entonces te tendría que haber dicho, cámbiala desde hace como 1000 años, ¿verdad? Sí, sí. Ok, pues mira, ya vamos, pásale la segunda, que fue la oración. ¿Ya? Y Ya, es que yo no ¿dónde nos estoy. quedamos en la oración? Yo seguí. Ok, luego la que sigue, que son muchas mujeres. Sí, Ya, muy bien. La que sigue, que ya, es lo de la xenogamia. sí, La que sigue otra vez, que pues ya platiqué sí, de lo sí. que El sería rapto, el rapto y abajo que es la poligamia y más allá que está el rapto de las la, Sabinas, poligamia, de las ya. Sabinas, sí, y Sí, luego la monogamia, sí. síguele, pues más bien Religión y ah, conquista. ajá, que también ya vimos esto de que mejor tú síguelas pasando y yo te digo lo que dice ahí. Ok. Y Ya. luego también de las diferentes actividades, eso también de Sor Juana, de las características del cerebro dimórfico también. Entonces síguele, por favor. Ya yo no voy a cambiar aquí nada. Y Broca, ahí, nos quedamos en Broca, la anterior. La, Ya, la- esa. Ok. ya. Tú me Entonces vas aquí, diciendo. sí, este señor Broca que nació en 1824 1880, un investigador francés, y él comparó a 292 cerebros masculinos y 140 cerebros femeninos y encontró que el cerebro de la mujer pesaba 181 gramos menos que el del hombre. Entonces, para Broca, esta diferencia en la masa cerebral era la confirmación inequívoca de la inferioridad de la mujer, por ejemplo. Bueno, entonces, en el 2013 también se encontró que los hombres tenían más conexiones dentro de los hemisferios y que las mujeres tenían más conexiones que cruzaban los hemisferios. Entonces, el cerebro de los hombres facilita la conexión entre la percepción y la acción, mientras que las mujeres se facilita la comunicación entre procesamiento analítico e intuitivo. Entonces, así en general se pensó que los hombres eran acción y las mujeres intuición, pero fue un estudio que ahora sabemos que estaba muy sesgado. Pasa la que sigue, por favor. Una más. Ok. Entonces, siguiendo con todo esto, pues hay sí hay diferencias. Tamaño, volumen, conectividad, memoria, materia gris y blanca. El hombre tiene más gris, la mujer más blanca. Hay diferencias en el hipocampo, en las reacciones de presión y en el procesamiento del lenguaje. Precisamente Broca vio que en las mujeres tenían un área más grande que se llama el área de Broca y que nos hace hablar más, por decirlo de alguna manera. La amígdala, el hipocampo, y las redes cerebrales y las hormonas que tienen muchísimo que ver con todos estos cambios son diferentes en hombres y mujeres. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, las mujeres tienen una ventaja en velocidad, por ejemplo, cuando se tratan de letras, dígitos, deducir nombres.
Suelen recordar mejor ubicación de objetos, tienen un mejor aprendizaje verbal, rinden más en tareas de asociar elementos y de precisión, de colocar clavijas en agujeros designados, por ejemplo. La que sí. Y los varones, por ejemplo, desde los 3 o 4 años son mejores apuntando un blanco que gira, figuras dentro de una esfera, tareas de laberinto, las pueden completar más rápido que las niñas. Muestran mayor precisión en pruebas de habilidades motrices específicas, por como guiar proyectiles. Son más rápidos en pruebas de tiempo de reacción. eh, y aparte de las diferencias muy obvias que vemos, diferencia en los huesos, los músculos, tamaño y forma del esqueleto, en la cara, en la nariz, que es bien importante y bien interesante la función, el tórax, la pelvis, en fin, las manos, los pies. Es la que sigue. Entonces, pues creo que sí, nadie pretende que seamos iguales, que bueno, ¿no? Pero sí tenemos las mismas funciones y en lo básico, claro que somos iguales. En el occidente, la revolución industrial en 1760, pues hizo cambios donde se hizo más evidente estas diferencias, porque a las mujeres se les pagaba, pero con un salario muy bajo, con horarios bien extensos, y entonces esto dio lugar a mucha pobreza, a cinturones de pobreza, en donde pues, las mujeres eran las más afectadas y sus niños más aún, ¿no? Pasa la que sigue, por favor. Muchas de esas cosas todavía continúan. Y las luchas de las mujeres por la equidad de género, pues no se dejaron esperar. Las mismas mujeres a veces peleaban contra las mismas mujeres. Hubo hombres que también ayudaron y pelearon a que se pudiera disminuir esta diferencia entre los hombres y las mujeres. El voto en 1910, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en 1920 se consiguió el voto para la raza blanca, pero las mujeres hasta 1967. En el caso de México fue en 1953. Pero ahí estamos hablando realmente pues de un acto político, pero que tiene mucho que ver también con la igualdad. La que sigue, por favor. Los sindicatos, por ejemplo, el 8 de marzo de 1908, pues fue ese suceso terrible en Estados Unidos con un incendio en las fábricas y hizo que las mujeres se dieran cuenta y algunos hombres conscientes de esta gran problemática que había entre hombres y mujeres. Las herencias injustas era una cosa terrible. Las mujeres no podían ser dueñas de nada y a través de los años. Así que tenían que buscar la manera de poder vivir. Si, por ejemplo, en una familia solamente había hijas mujeres, la herencia tendría que pasar su casa, todas sus cosas, a primo o al primer varón de la familia, lo cual era pues injustísimo, ¿no? Eh, Entre otras muchas injusticias. Pasa la que sigue, por favor. Reclamos, reclamos y reclamos y reclamos que hasta la fecha siguen, porque si bien se han podido conquistar o arreglar muchas cosas, pero hay otras que todavía siguen. Pasa la que sigue, por favor. Y peor aún cuando hay esa dificultad en que los hombres no cumplen con lo pactado y las mujeres se ven solas con una gran cantidad de hijos. Los hombres, pues por muchas razones no cumplen. La mortalidad en el varón es mayor, pero muchos se van a la guerra o trabajos lejanos, infidelidades, alejamiento o nada más se desaparecen, ¿no? Y dejan a las mujeres y a los niños. Yo que vivo aquí en la frontera es muy común que el señor se pasó al otro lado y allá tiene otra familia y acá dejó otra y a lo mejor si venía del sur allá dejó otra, ¿no? Esta es la que sigue, por favor. Entonces, pues, por ejemplo, Rosa de Luxemburgo fue una de las que trabajó mucho por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esta es la que sigue. Pero pues a lo largo ha habido muchas mujeres que han buscado y luchado porque se mejore las condiciones
de las mujeres y se igualen al de los varones. En el trabajo, pues las mujeres se vieron en la necesidad de trabajar en el exterior, algunas. Otras quisimos trabajar porque estudiamos y quisimos ejercer la carrera que habíamos estudiado. Pero de cualquier manera, pues siempre implica un trabajo fuera de casa, dejar a los niños solos, pues descuidando un poco la educación, la alimentación o su cuidado. Y ya depende en dónde viva la mujer, pues va a haber las posibilidades de cubrir estas necesidades. La educación, y vas a hablarlo mucho de la educación. Las mujeres sin educación, pues no tenían acceso, muchas mujeres, a educarse. Y los argumentos por años y años era que se negaba esa igualdad pensando que las mujeres no alcanzaban a ser igual que los hombres. Eran como animales especializados, sus cerebros más pequeños todavía este, avalados por la ciencia, como señor Broca, y siempre pensaron que eran débiles e histéricas. El diagnóstico más común por muchos años fue la histeria. Pasa la que sigue, por favor. Por acá en Arizona hay un museo en donde es terrible las fotos que tienen ahí de mujeres a las que se les ponía como un bozal en la boca y si querían hablar se mordían los labios. Había mujeres que ya les faltaba gran parte de los labios porque intentaban hablar y cuando lo hacían se mordían. Así que, bueno, eso duró hasta 1900 y algo. Ahora, pues las mujeres siguen en el trabajo, se ha diversificado en las posibilidades y los tipos de trabajos que pueden hacer. Haz la que sigue, por favor. Y en el mundo, bueno, la mitad de la población somos mujeres. Ahorita nacen más hombres que mujeres. En todas las culturas hay diferencias en la posición social entre hombres y mujeres. Por edades, sabemos que nacen más hombres, pero se mueren más hombres y al final quedan más mujeres, así a grandes rasgos, ¿no? En América, pues prácticamente lo morado son mujeres, o sea que hay mucho, somos más mujeres. Y lo azul son hombres, o sea, hay países en donde sí hay más hombres. Y los verdes son que hay una equidad de número de personas, de hombres y de mujeres. Pero sí, sigue habiendo un poquito, tampoco no es mucho más, pero un poquito más mujeres que hombres. Es la que sigue, por favor. En 1974, al menos en México, empezó la planificación familiar. Y la planificación familiar, que es esta posibilidad de que las mujeres podamos decidir cuántos hijos queremos y en qué momento, pues hizo un cambio, un gran cambio. Cada persona puede decidir el número de hijos que quiere. Los anticonceptivos de alguna manera pues le dieron libertad a las mujeres. Yo doy clase en la universidad a estudiantes de medicina y la verdad es que cuando hablamos del tema, ellos ni se imaginan, o sea, no tienen ni idea de que antes no había de otra más que o te casas y tienes hijos o estudias, porque no había manera de hacer las dos cosas. Y si te casas, vas a tener todos los hijos que Dios te dé y no vas a poder hacer ninguna otra cosa hasta muchos años más. Pero antes, además, la esperanza de vida corta, de tal manera que pues ya para cuando la mujer tenía sus 40 ya estaba prácticamente por morir y ya los sueños que hubiera tenido ya no existían. Bueno, acá dos fotos de nuestra presidenta que queremos mucho en México, Claudia Sheinbaum, que nos hace pensar y tener la certeza de que las mujeres ahora pueden aspirar a lo que quieran. Haz la que sigue, por favor. Actualmente, y no solo en Irán, pero en varios países, pero en Irán y países islámicos, el velo, el chador, sigue siendo un problema, y los encarcelados o las encarceladas que últimamente han hecho más evidente este problema, ¿no? Pero, pues igual en otros países, si no es el chador, es otras cosas por las que la igualdad todavía no se ha dado. Entonces tenemos muchos pendientes y retos. Paz, la que sigue, por favor. La equidad en el trabajo, los feminicidios, la violación y ahora el transgénero, que de alguna manera las mujeres somos muy lindas y aceptamos, pero
Si un hombre decide hacerse mujer, pues viene y le quita el lugar a las mujeres. Eso ha pasado terriblemente en los deportes, por ejemplo, y en otras áreas en donde, bueno, si había una, por ejemplo, aquí en México, donde se les da una más becas y más apoyos económicos a las mujeres, bueno, pues un varón se hace mujer y ya tiene el recurso, ¿no? Bueno, pasa la que sigue, por favor. Ahora, las mujeres en la fe Bahá'í, pues el Baba Bahá'u'lláh hablaron de las mujeres y de la equidad en los hombres y las mujeres, la igualdad de los derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Y cuando en Occidente se enteraron de que estas ideas existían desde el 1844, se sorprendieron, se enteraron de que el Oriente se iniciaba con estos conceptos y les llevaba la delantera de alguna manera. Haz la que sigue, por favor. Entonces, Bajaola enseñó que los hombres y las mujeres son iguales a la vista de Dios. No importa que el cerebro sea dismórfico o no. Y que no existe distinción entre ellos, porque la única diferencia que existe es debido a la falta de educación y adiestramiento. Por lo que se da en la fe baja y prioridad a la mujer en cuanto a la educación de los hijos. Pasa la que sigue. Acá, como les platico, vivo en la frontera y los chicos siempre, pues aquí la educación es igual para hombres y mujeres. Les digo, ok, pero si tú vives en, en otro estado y la especialidad o la carrera que quieres hacer está aquí, por ejemplo, en la frontera, ¿a quién mandan igual, a los hombres o a las mujeres? Pues siguen dándole prioridad a los varones. Así que sigue existiendo esa diferencia entre los dos. Durante una entrevista que le hicieron a Abdul Baha en 1912, un reportero ahí en San Francisco le preguntó que qué pensaba sobre la moda de las mujeres en ese tiempo, en la moda estadounidense. Y Abdul Baha dijo que no debe verse los vestidos de las mujeres, sino que se debe juzgar a la persona no por el vestido, sino por la persona misma. Dijo que las mujeres serán honradas y respetadas siempre que sean castas, cultas, caracterizadas con una moralidad celestial y favorecidas por Dios, independientemente de lo que usemos. Que yo quiero aclarar que aquí no es que Abdul Baha dijera que solo las mujeres debían ser castas, porque a veces se pudiera malinterpretar así. No, deberían ser castos los dos. Haz la que sigue, por favor. Así que tal vida casta y santa con sus implicaciones de modestia, pureza, temperancia, decencia, una mentalidad clara, pues comprende no menos que el ejercicio de la moderación en todo lo que concierna al vestido, al lenguaje, al entretenimiento y a todos los pasatiempos artísticos y literarios, según escribió Shoghi Effendi en El advenimiento de la justicia divina, página 30. Pero insisto, esto es para hombres y para mujeres. Actualmente se vive lo que se llama una hipersexualidad. La influencia social y los medios, televisión, etcétera, es grande. La apariencia tiene un punto muy grande y entonces la autoestima, la autoimagen y la belleza siempre están como cuestionadas. Y muchos jóvenes y adultos también nos vemos enrollados en esa historia de tratar de ser siempre más guapos, más bonitos, más sexys. Y eso nos aleja, obviamente, de todo esto que nos dice Shoghi Effendi, de la vida casta, santa, modestia, pureza, etcétera, ¿no? Entonces, ah, otro reto que hay que aceptar y pasar. La mujer es la honra, no, la que sigue, se regresó. La mujer, la honra de la humanidad. Las mujeres y los hombres han sido y serán siempre iguales a los ojos de Dios, lo repitió Bahá'u'lláh muchas veces. Dice que el plan y la justicia de Dios es, tiene que ver con esta igualdad. Él
los ha creado iguales. En su estimación no hay cuestión de sexo. Aquel cuyo corazón es más puro, cuyas acciones son más perfectas, es aceptable para Dios, sea hombre o sea mujer, sea macho o hembra. En la historia, las mujeres a menudo han sido el orgullo de la humanidad. Sí, seguimos siendo. Adelante, la que sigue. El mundo de la humanidad, otro concepto muy bonito que nos dio Ojalá. Tiene dos alas, por decirlo así, una femenina y la otra masculina, y si un ala es defectuosa, pues el ala fuerte y perfecta no será capaz de volar. El mundo de la humanidad tiene sus dos manos. Si una fuese imperfecta, la mano hábil se encontrará disminuida y no será capaz de realizar sus obligaciones. Dios es el creador de la humanidad y ha dotado a los sexos con perfecciones e inteligencia, otorgándoles miembros y órganos sensoriales sin diferencias o distinción en cuanto a su superioridad. Por consiguiente, dice, ¿por qué se debería considerar inferior a la mujer? La que sigue, por favor. Y Abdul Bahá sigue, las mujeres deben seguir avanzando, muy bonito esto que dice, deben seguir avanzando, extender su conocimiento a la ciencia, la literatura, la historia, para alcanzar la perfección de la humanidad, para alcanzar la perfección de la humanidad. Antes de mucho, dice, antes de mucho habrán conseguido las mujeres sus derechos y los hombres verán a las mujeres activas, comportándose con dignidad, pero mejorando la vida civil y política, oponiéndose a las guerras, reclamando el sufragio y las oportunidades iguales. Y nos exhorta y nos dice, espero veros avanzar en todos los terrenos de la vida. Entonces vuestras frentes serán coronadas con la diadema de la gloria eterna. Aquí sigue. Una más. Bueno, y algunas mujeres ejemplares en la fe, hay muchas, ¿no? Pero bueno, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Majid Kanum, de 1846, hermana de Abdul Bahá, hija de Bahá'u'lláh. Y yo la primera vez que leí que ella lo que más le pidió a Bahá'u'lláh es que Bahá'u'lláh no la casara. Y yo dije, bueno, no entendía muy bien, pero si uno se pone en ese contexto de esa época, pues los varones, los papás decidían con quién casaban a las hijas, aunque fuera el mejor esposo, pero ella no se quería casar, ella quería servir, servir a Bajalá, servir a la fe, servir a Abdul Bahá, servir. Igual que Sor Juana Inés de la Cruz, pues casarse, tener hijos, le iba a impedir o a dificultar ese tipo de cosas. Así que ella decidió no casarse y se quedó a servir a su familia, a la comunidad. Y es bien interesante que cuando murió Abdul Bahá y antes de que Shoghi Effendi tomara el cargo como guardián, ella se hizo cargo de la fe por varios años y es como la primera mujer que se vuelve como lo máximo al tener las riendas de una religión. Es la primera mujer que logra, bueno, no quiero decir que logra, sino que tiene en sus manos el, toda eh, pues, toda la guía y todo lo que se debía hacer en la fe bahá'í. Pasa la que sigue, por favor, la hoja más sagrada. Y bueno, Ruhiya Hanum, que pues es también una mujer que a mí me sorprende. Ella es canadiense, se casa con Shoghi Effendi, nunca tienen hijos. Y Shoghi Effendi se muere por tanto que trabajó, se murió joven y ella se quedó, ah, pues no tenía, ella era mano de la causa, no es que fuera la guardiana, pero sí tuvo que hacer un papel de darnos
aliento, ayuda, etcétera, a los bajáes de todo el mundo y además unió el Oriente y el Occidente, ¿no? Entonces, yo tuve el gusto de, de conocerla, fue realmente un honor. Y algo que me llamó muchísimo la atención, cuando ella llegó a México, bueno, fue varias veces, ¿no? Pero una de las veces, la Asamblea Local de la Ciudad de México, yo estaba en esa asamblea. Estábamos como vueltos locos, pero había algunos que estaban más locos todavía. Va a venir Rugia Hanum, va a venir, y no sabían como qué hacer para darle todo el lugar que tenía, ¿no? Y estábamos en una reunión en donde ya se había hecho el plan. La asamblea ya había visto qué era lo que se tenía que hacer, cuándo, cómo, y había un pastelote que estaba ahí en el patio. Y no sé por qué hubo la pregunta de, ¿ya se pone dentro o afuera? ¿Se parte o no se parte? Y ya teníamos la decisión, ya se había hecho, la asamblea local ya había hecho la decisión, pero algunos amigos no podían eh, llevar a cabo esa decisión porque querían preguntarle a Roque Canún cada cosa que se iba haciendo. ¿Qué piensas? ¿Se debe abrir? ¿Se debe llevar? ¿Se debe partir? Y ella dijo, pues ¿qué no tienen asamblea local? ¿Y qué decidió su asamblea local? No me pregunten a mí, sigan lo que su asamblea local decidió. Y para mí fue una super lección, porque ella pudo haber dicho, métalo, saquen o lo que sea, pero lo que nos estaba enseñando es que debemos seguir lo que nuestras instituciones han hecho o han decidido. Bueno, la que sigue, por favor. Y nos regañaba cada rato, por cierto. Bueno, aquí unas fotos de mujeres bajáes muy importantes, muy talentosas. Yo no conozco a todas, conozco a dos o tres, entonces no me voy a arriesgar a decir quién es quién, pero si ustedes las reconocen, pues bueno, adelante. La que sigue, por favor. Abdul Bahá dice, el mundo del pasado ha sido gobernado por la fuerza y el hombre ha dominado a la mujer debido a sus cualidades más potentes y agresivas, tanto físicas como mentales. Pero el equilibrio está variando. La fuerza se está perdiendo su dominio y la viveza mental, la intuición y las cualidades espirituales de amor y servicio en las que la mujer es fuerte están ganando en poder. Así que en adelante tendremos una época menos masculina y más influida por ideales femeninos. O, para explicarnos más exactamente, será una época en que los elementos masculinos y los femeninos de la civilización estarán más equilibrados. Eso dijo Abdul Bahá y citado por Elsmond. Elsmond. Y es bien interesante porque totalmente cierto, la fuerza fue la que pues tuvo la batuta en los primeros años del desarrollo de la humanidad, pero si actualmente un hombre llega violento a gritar en una reunión, pues todo el mundo le va a decir, oye, sácate, vete afuera, porque ya no son esos los elementos que son más importantes. Ya no podemos decir que el conquistador de esta colonia donde yo vivo va y conquista la colonia de junto y saca a las personas que vivan allá y que eso sea un éxito como pasaba en el pasado, ¿no? Ahora no, ahora la persona que tenga mejores modales, que sea socialmente mejor para hablar, es quien va a ser más exitoso. Totalmente lo que dice Abdul Baha es cierto. Vas la que sigue, por favor. Y yo, pues bueno, soy médico, así que la historia de Susan Moody me encantó porque por muchas cosas. Esta mujer, si usted seguro que algunos la conocen, nació en Nueva York en 1851, pero se hizo Bahá'í hasta 1903. Y desde que era muy jovencita, ella quería estudiar medicina, pero todo el mundo le dijo, oye, pues no, las mujeres no estudian medicina, tienen que ver cuerpos desnudos. No, 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 no. Entonces ella dijo, bueno, siguió las reglas de su época y entonces lo que hizo es que estudió una carrera en arte que nunca le gustó. Luego se fue a vivir a la ciudad con su esposo y
seguía con la idea de la medicina, así que estudió enfermería, pero no le bastaba, ella quería más. Y cuando el esposo murió, ella se metió a estudiar medicina a pesar de que toda la familia estuviera en contra y a pesar de que ella ya tenía como 50 y tantos años. Terminó su carrera, puso su consultorio y fue muy bienvenida por otras mujeres principalmente. Era muy buena médico, pero se hizo Bahá'í en 1903. Conoció a Abdul Bahá y Abdul Bahá le mandó una carta y le dijo, oye, vente a Irán porque las mujeres en Irán necesitan mujeres médicas porque no quieren ser atendidas por hombres. Y ella se fue. Parece ser que tuvo muchas broncas con su familia no quería que se fuera, pero ella de todas maneras se fue y se quedó como pionera muchísimos años en Irán. Ahí puso una clínica donde fue súper, muy exitosa, pero también puso varias escuelas para niñas, para enfermeras y para educación de las niñas. Y me han dicho que creo que en Teherán tienen incluso una estatua de Susan Modi porque la consideran como una mujer que fue a ayudar a las mujeres, en Irán. Pero además de todo, con el plus, vamos a decir, de que además siempre fue una Bahá'í bien devota. La que sigue, por favor. Bueno, y mártires y heroínas bajáes, pues hay muchas historias conmovedoras, desde Tágere, nuestra, pues, primera, mm, que además, era una de las letras de lo viviente, y que ella dijo, podrán matarme tan pronto como queráis, pero no podréis detener la emancipación de las mujeres. Y pues nuestras queridas compañeras que en los 80 también fueron mártires y por las cuales pues hemos tenido una campaña grande desde Mona hasta pues todas las demás, que dieron su vida por la fe, ¿no? Haz la que sigue, por favor. Y bueno, ahora que vemos las noticias de las asambleas nacionales que se están eligiendo en todo el mundo, pues es bien evidente que las mujeres estamos bien presentes, ¿no? Casi en cada grupo de asambleas que vemos, pues hay, pues no quiero decir que mayoritariamente mujeres, pero en muchas así es, ¿no? Paz, la que sigue, por favor. Pues la paz del mundo no solo es posible, sino también inevitable. Eso así es. Y llegó la hora de que el camino evolutivo de la humanidad alcance la unidad mundial y la paz universal. Y esta, como ya leímos, no puede ser posible si no es con el equilibrio y el trabajo y la participación de las mujeres y de los hombres, ¿no? Vas la que sigue, por favor. Y bueno, algunas mujeres imperdibles en México, por ejemplo, figuras femeninas como la Coatlicue, que se quiso asociar a la Guadalupe, pero la Coatlicue es de los aztecas, o Tonantzin, y otra vez a Sor Juana Inés de la Cruz, que hablaba de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Muy interesante. La que sigue, por favor. Y nuestra Frida Kahlo y nuestra Claudia Sheinbaum son de las mujeres que en México todo el mundo queremos mucho. La que sigue. Y mis mujeres, mi grupo de médicas cada vez más nutrido, mis mujeres de la familia allá en Acapulco. La que sigue, por favor. Mi familia, que nos gusta también la música, mi mami y mis hermanas. La que sigue, por favor. Y mis mujeres más queridas, mi mamá, mi hija y mi nieta. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Rosalinda. Un aplauso, qué linda exposición sobre las mujeres. Muchísimas, muchísimas gracias. Con muchas Querida, dificultades técnicas. bueno, más lo disfrutamos, pero salimos adelante con la ayuda del hijo de nuestra querida Estelita. Queridos amigos, si tienen algún comentario, una pregunta, es el momento de hacerlo. Carlito. Carlito y después Raúl. Ok, gracias, estimada dama. Eh, en su presentación es toda verdad la que usted dijo. Y uno se hace la siguiente pregunta: ¿por qué hemos estado en guerra constantemente? Hasta 1945 terminó la última guerra mundial. Y el hombre ha sido el gestor de todo desde ahí hacia atrás. Y ha hecho todo lo que usted muy bien dijo. Todo eso lo sabemos, o lo intimo. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo va a ser en que la mujer realmente tome su rol que tiene que tomar? Y antes de que apareciera su bendita belleza era imposible, porque ahí terminó el último imperio, el otomano. El hombre siempre ha estado desde ahí atrás, ha estado en conflicto imponiendo su fuerza. Y hoy día con la fe Bahá'í entendemos el rol que tiene la mujer. No es porque lo digan los gobernantes de cada país, sino porque lo dice Bahá'u'lláh. Y el hombre lo entiende, los Bahá'í lo entendemos y lo comprendemos. Abdul Bahá es maravilloso en un librito que dice, se refiere a las mujeres. Les dice, tener seguridad. Pronto llegará el día en que el hombre, dirigiéndose a las mujeres, dirá, bendita seáis, bendita seáis. Verdaderamente soy merecedora de todos los dones. Verdaderamente merecéis adornar nuestras cabezas con la corona de la vida eterna. Porque en la ciencia, y ahí comparto lo que usted dice, porque en la ciencia seréis, y en las virtudes, en las artes, en las virtudes y perfecciones, vosotras seréis iguales a los hombres. Y en cuanto a ternura de corazón y abundancia y misericordia y simpatía, soy superior. ¿Cómo coloca a Abdul Bahá en esta época en ese pedestal a todas las damas? Sexo débil, que dice el hombre. Esta mujer no tiene nada de débil. El hombre no le ha dado la oportunidad que hoy día la fe le está otorgando, o Dios le está otorgando a la mujer, que ha estado tanto tiempo sumergida en lo que el hombre piensa. Lo cual, lo que usted está haciendo está excelente con su grupo de amigas, con su grupo de colegas de profesión. Y es la manera, yo creo que es la manera de cada Bahá'í, amiga Bahá'í, elevar el poder que le da hoy día Bahá'u'lláh a la mujer. Y desde ello la mujer está tomando campo que nunca antes de 1844 se había visto. Ahí la mujer hoy día está en todas las áreas. Y cuando una lámina que usted presentó, y efectivamente la mujer
es la que juega el amor, porque todas sabemos de qué surgimos, de dónde surgimos nosotros. Todos somos hijos de nuestras madres y nuestra madre no va a querer que a su hijo maten a otro hijo de otras madres. Y, y tenemos la certeza que va a ser así porque así está escrito. Es cierto que estamos en este momento, como dice usted muy bien, en este momento de encrucijada, sí, pero estamos viendo signos tremendos. Estamos viendo signos tremendos hoy día del adelanto de la mujer. Hasta ahí quedo. Gracias. Muchas gracias a usted por presentar ese tema. Muchas gracias, Carlitos. Querido Raúl, Bueno, muchísimas gracias, Emita. Doctora Rosalinda, Linda al cuadrado, porque es linda como persona y linda como doctora. Rosa, te felicito, hija, porque me encanta tu exposición. Dijiste cosas muy bellas y es cierto, pero déjame completarte un poquito porque yo precisamente desde que ingresé a la fe Bahá'í, al igual que tú hace muchísimos años atrás, ¿te acuerdas ya cuántos años tenemos de conocernos? Bendice a Dios como Bahá'ís. Saludos, Alfred. Y entonces, eh, el, el hecho, cuando Bahá'u'lláh nos dijo que nosotros seríamos que el mundo cambiaría y todo lo que nos promete, ofrece el Bahá'u'lláh, pues yo decía, Dios mío, la verdad que no entendía cómo se hacía y siempre era mi pregunta. Pero ahorita, con los cambios que se están dando a la humanidad, no me queda más duda, sino que al contrario lo voy comprobando, verificando. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se han ido dando muy poco a poco después de tantos siglos de represión que sufrió la mujer. Bendice a Dios que se va corrigiendo. Yo confiaba mucho en ello, pero ahora lo tenemos ratificado, porque con esa bendición que nos ha mandado, que tenemos la primer mujer científica y honesta, esa es la solución, ese es el cambio. Y por eso está haciendo una imagen a nivel mundial, porque no solo es el conocimiento científico, sino la honestidad. ¿Y de dónde sacas la honestidad? De lo que la enseñanza nos dice, la veracidad. Bahá'u'lláh nos dice que la veracidad es la madre de todas las virtudes. Y sin veracidad no hay desarrollo espiritual. Luego entonces, con una mujer honesta y veraz, tenemos el cambio hecho. Y entonces ese cambio nos lo está dando tan importantemente que ve el levantamiento que ha tenido el país a nivel mundial. Entonces es para mí una cosa impresionante. Si te das cuenta, en la historia estaba cuántas mujeres se tuvieron, y Sor Juana Inés de la Cruz se tuvo que disfrazar de hombre para poder estudiar, para entrar a la universidad. Esta otras historias, otras mujeres que se disfrazaron de hombres para ir al combate, ¿sí? Entonces, todo eso es una maravilla, una bendición de ir analizando, pero para mí es esto que estamos viviendo, es una comprobación de lo que el Bahá'u'lláh nos dice, que igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Te agradezco muchísimo, Rosalinda. Felicidades, hija, por haberte visto. Y saludos a Fred. Y a tu hija y tu nieta, felicidades a todos ustedes. Gracias, gracias, Voy a gracias. decir último traigo. Yo digo, yo del machismo, yo no estoy en contra del machismo, apoyo el machismo, pero sí digo, los machos a los corrales y los hombres a sus hogares. Ok, muy bien. Gracias, suerte. No, gracias, saludos, abrazos. Suerte. la mirada que pegó Mario a Buenas tardes Raúl a cuando todos, dijo yo no Alabapa. defiendo el machismo, lo quedó mirando. ¿Qué estás diciendo? No sabía la frase completa, por eso me vio así tan raro, Sí. pero precisamente yo digo, es que el machismo es muy bueno, pero en el campo, a los machos se requieren para la crianza, pero los hombres somos diferentes a los machos, por eso digo que los machos a los corrales y los hombres a sus hogares.
Querido Pedrito, muy Buenas bienvenido. tardes, Laura, Raúl, buenas tardes. Hola, Pedrito. Buenas tardes, Pedrito. Entré un poco tarde porque tenía visita. Te extrañábamos, Gracias. Pedrito. Doctora, buenas tardes. Hola, Pedro, ¿cómo estamos? Qué gusto de verlos. Aquí disfrutando el calor. Gracias. Muy bien. Qué bueno. Queridos amigos, están abiertos los micrófonos para que A mí me gustaría saber, Carlitos y después Daniel. porque Carlitos, Daniel. lo que los textos bajáis tan ricos en la mujer. Hay un principio, el noveno, que dice la igualdad entre el hombre y la mujer. Ya ahí lo está colocando un principio de los 12 que existen. Abdul Bahá dice sobre los Bahá'í: entre los milagros que distinguen esta sagrada dispensación está en que las mujeres han mostrado mayor audacia que los hombres al pertenecer a las filas de esta fe. Y así empieza a encontrar uno. La estimada doctora habló de la figura que para mí me encanta como mujer, es la hija de los Javé. Por más de 86 años de que estuvo de vida, 80 lo trabajó para la fe, porque ella murió a los 86 años y ella a los 6 años ya comenzó a sufrir con su padre, su madre, su hermano, hasta que ella llegó ya en una de los exilios, dijo lo que dijo usted muy bien: no quiero, se sacó todas las vanidades que tenemos nosotros como ser humano. Ella se consagró a ayudar a su padre, ayudar a su hermano y ayudar al guardián. Es un ejemplo tan digno de una dama que por más de 80 años se ha dedicado a la fe de su hermano. Y ella ha hecho lo que hizo. Ahí hay un ejemplo maravilloso de lo que es la mujer en la fe baja. Gracias. Gracias, querido Carlito. Daniel, querido Danielito. Bueno, gracias. Felicitaciones a la doctora Rosalinda Espinosa. Excelente exposición desde la parte histórica y también la parte médica y también la parte social. Yo tenía algunas preguntas en relación a lo que hizo referencia en relación a la fe Bahá'í y la educación, que es muy importante en las madres bajáis, también en relación a la formación de hábitos dentro del contexto de la familia. Recuerdo algunos pasajes del mensaje de paz, de la promesa de paz mundial, lanzada por la Casa Universal en el año 1985, donde habla de que la paz mundial va a lograrse cuando las mujeres, que son la mitad de la humanidad, levanten el estandarte de la paz, y eso se va a lograr con el cambio de la educación dentro del seno de la familia. Él señala de que los hábitos que llevan nuestros gobernantes al mundo del arte de gobernar, también al trabajo, a la oficina, a las labores ordinarias, se logra dentro de la familia.
Y también hizo referencia a- al último documento que lanzó el 19 de marzo de este año, 2025, un documento de 6 páginas donde enfatiza la importancia de fortalecer a la familia y también el papel importante que tiene la madre, las mujeres, en cuanto a lo que hizo referencia a inculcar la castidad en ambos sexos, porque históricamente, como se hizo referencia, las diferentes modelos de familia que había, la poligamia, la cuestión de las familias antiguas, donde en cierta manera nosotros como formados en las culturas católico-cristianos, indígenas, vemos como algo muy negativo ese tipo de modelos que también la ha practicado el profeta Muhammad, ya que él, de acuerdo a la historia, ha tomado varias mujeres, pero no con el pretexto eh, de un sentido sexual, sino de protegerlas. Entonces, todo esto la humanidad, de cierta manera, lee y interpreta de una manera diferente. En ese sentido, entonces, va mi pregunta. ¿Cómo fortalecer esos valores o cualidades espirituales en ambos sexos dentro de las familias, ya que hoy en día hay una desintegración bastante notable en la sociedad mundial? En todos los países la sociedad está desintegrándose porque la familia está tambaleante, está en crisis. Esa es mi pregunta, por favor, doctora Rosalinda. Gracias. Muchas gracias, querido Daniel. Muy interesante la pregunta. Pues yo creo que precisamente las comunidades bajas, todo el proceso del instituto, todo esto, tiene este papel tan grande que para mí la palabra es certeza, certeza, porque hay tanta confusión y yo veo a tanta gente que será bueno que haga esto, que le diga algo. Sí, y yo les digo, la certeza es de que tú como madre o como padre tienes que decirle exactamente qué es lo que quieres. Y la respuesta es, pero no me van a hacer caso. No importa, porque se ha visto que es tan importante que los padres tengamos la certeza de decir, así es, esto se debe hacer así, yo quiero que tú seas esto y esto y esto. Y si el hijo o los familiares o los amigos no lo hacen, está bien. Tampoco es mi papel juzgarlos ni castigarlos. Bueno, de los hijos puede ser, ¿no? Pero sí tener la certeza de que así es. Y alguien daba un ejemplo que decía, es como un barco que tiene un ancla y que todo el mundo sabe que puede llegar ese barco porque tiene esa ancla que no lo hace mover un poco, pero siempre está ahí. A diferencia del barco que se está moviendo y que nunca se sabe a dónde va. Entonces, creo que nosotros tenemos la guía y tenemos la certeza de cómo deben ser las cosas. Y claro que no podemos aceptar, podemos convivir, podemos participar en otras cosas, pero siempre teniendo la certeza de que las cosas tienen que ser rectas, eh, con ciertas reglas claras, con todas las cualidades que sabemos que nos está diciendo bajo la que se deben tener, como la veracidad, en fin, todo esto, ¿no? Y por supuesto que si además participamos en dar clases de niños o de jóvenes o de preadolescentes, pues también estamos poniendo nuestro granito de arena. Y yo siempre que tengo la oportunidad, yo hablo en mis grupos de médicas o incluso con el grupo de música, por ejemplo, hasta en eso. ¿Qué canción se va a elegir? Pues una canción en donde no se esté exaltando ni el alcohol, ni las drogas, ni el machismo.
muy fácil, nada más se busca algo que sea arte, pero que además exalte las buenas virtudes de los humanos. Entonces, en nuestra vida creo que hay muchas posibilidades de estar siempre apoyando el que se den estos cambios, poco a poco, poco a poco. No sé si contesto, pero bueno. Muchas gracias, querida Rosalinda. Querido Fuad, ¿habías levantado tu manito? Querido Raúl. Muchas gracias, Emita. Sí, doctora, tiene razón. Precisamente tenemos el libro de la certeza y precisamente tenemos la certeza de que con los valores divinos, fundando y siguiendo los valores, es la forma de crecimiento. Es la única forma que tenemos para crecer y no dudo en el desarrollo de la humanidad que con valores vamos a seguir adelante. Porque precisamente tal nos dijo Bajaola, sin veracidad no hay desarrollo espiritual, porque esa es la base de todos los valores. Entonces, de ahí es el amor, la compasión, todo. Científicamente ya se dijo, y Einstein lo dijo, que le escribió una carta a su hija hablando del amor y dijo, ¿sabes qué? El amor es la fuerza más poderosa de la humanidad que todavía no se entiende, porque es la única fuerza que produce atracción, que produce calor, que produce todo lo que se puedas imaginar y la humanidad todavía no alcanzamos a entenderla. Gracias. Gracias, muchas gracias, querido Raúl. Emma, Sí, Pedrito. precisamente estaba yo leyendo lo que se menciona sobre este librito que fue entregado a los gobiernos del mundo. Entonces encontré una parte donde dice de que, lo voy a leer textualmente para que nos demos cuenta de lo que nos dice la Casa Universal de Justicia. Dice, la causa de la educación universal es la que ya prestan sus servicios un ejército de personas muy dedicadas en todos los credos y países. Merece el mayor apoyo que le puede dar los gobiernos del mundo, pues no hay duda que la ignorancia es la razón principal de la decadencia y caída de los pueblos y de la perpetuación de los prejuicios. Ninguna nación podrá alcanzar el éxito si no educa a sus ciudadanos. La falta de recursos limita la capacidad de muchas naciones para cumplir con esta necesidad, imponiendo un cierto orden de prioridades. Las agencias de las que corresponden tomar decisiones deberían considerar dar prioridad a la educación de las mujeres y las niñas, puesto que es a través de madres educadas que los beneficios del conocimiento pueden transmitirse más frecuente y rápidamente en la sociedad. Para cumplir con los requisitos de nuestros tiempos, debe cambiar, prestarse atención a las enseñanzas del concepto de ciudadanía universal como parte del programa educativo de cada niño. Esto es lo que nos dice la Casa de Justicia. Muy interesante. Muchas gracias, querido Pedrito. Mira, te ganaste corazones por parte de David. Es cierto, es cierto. Siempre se dice que una madre educada también forma niños educados. Si una madre sabe más idiomas, los niños rápidamente van a aprender esos otros idiomas. Es así. Queridos amigos, querida Estelita, Eh, yo le quiero agradecer muchísimo a nuestra amiga porque realmente me dio una visión diferente respecto a esto de la igualdad
de la mujer, porque yo no lo había pensado así hasta ahora que ella me abre los ojos de que esta es una cuestión de injusticia. Entonces, si la justicia tiene que ser un elemento para la paz, entonces con razón, pues, que la igualdad de la mujer tiene que suceder, ¿verdad? Y esta visión de ella respecto a la historia de la humanidad, respecto a la importancia de los niños y las mujeres y del desarrollo de la humanidad, yo nunca lo había visto de esta manera. Siempre pensé que se robaban a las mujeres y a los niños porque eran los más débiles y porque se las llevaban por una cuestión de que los hombres querían mujeres, pero nunca lo había visto de esta manera. Y también puede ser que la humanidad no lo haya visto. Yo no sé de dónde ella sacó esto, pero yo es la primera vez que lo veo, que lo escucho y que tengo todo piel de gallina de pensarlo, ¿verdad? Eh, y, y hay siempre, o sea, yo siempre le invito a la gente, le invité ayer a una amiga que puso en su estado que ella desde que supo que iba a tener una niñita, ella le comenzó a tener miedo a la muerte porque ella ya no se podía morir porque cómo le iba a dejar sola a su niñita en este mundo tan desprotegida y donde las mujeres, bla, 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 y que cada noche que se duerme, ella siente que no hicimos nada por las mujeres. Y entonces yo le invité a participar hoy y ella me respondió, gracias, no estoy interesada. Cuando esté en el canal le voy a decir que lo vea. Pero realmente cuando uno trabaja desde la fe Bahá'í, uno ya no siente que no está haciendo nada, porque sabemos que no es algo que va a suceder, pero sí nos vamos dando cuenta cómo va sucediendo, ¿verdad? Entonces, a Rosalinda lo que le quiero preguntar, tengo las preguntas, porque siempre me ocurre también que cuando yo hablo de la diferencia de la fe Bahá'í desde el 1844, siempre, no hay que decir, pero me ocurre súper a menudo que todas estas cosas ya estaban luego antes. Me salen con que, pero esto ya estaba luego, pero la revolución, pero la mujer tal y la mujer tal otra. Entonces, eh, ¿qué ella nos recomienda respecto a eso? Bueno, Estela, me la pones difícil, pero no, lo que pasa, ciertamente, es que hay una gran dicotomía entre la ciencia y la religión. Y ahí podemos ver que la religión ha dicho esto en sus escritos, en sus mandamientos, etcétera, las otras religiones. Pero la ciencia que no, que le da la espalda a la religión quiere verlo como algo aparte. Y la verdad no es así, porque la ciencia tiende mucho como a ser víctimas, a victimizar. Bueno, Bajaola nos dice que la humanidad ha ido evolucionando desde su infancia hasta esta etapa de madurez. Y si juntamos estos elementos, pues no nos queda otra más que pensar que por qué había las cosas como, por qué estaban como estaban. Y es que de alguna manera no había de otra. O sea, no estaba tan desarrollado el conocimiento. Entonces, si, si mezclamos los elementos, pues vamos viendo como, sí, la religión, por ejemplo, pues la religión hablaba de la sumisión de las mujeres y a los hombres de la compasión hacia las mujeres, ¿no? Eh, Tratando de dar esa guía de que ambos se llevaran mejor, ¿no?
Yo de ninguna manera pienso que el hombre es el malo y la mujer es la buena, porque no es así, no es así. Siempre ha habido hombres muy humanos, muy que siempre han querido el bienestar para sus mujeres, sus hijas, sus madres, eh, y de hecho las luchas que se han tenido y que se han ganado por las mujeres han sido acompañadas por hombres que tenían esta idea. ¿Y de dónde viene esta idea? Sino de una espiritualidad, y esa espiritualidad de dónde viene, pues de la religión que estaban profesando en ese momento. Entonces, creo que no hay pleito, sino más bien como que no se ha unido la información. Y pues yo les invitaría a las amigas que investiguen y que lo vean como algo más integrado, ¿no? Pero sí me haces pensar mucho y yo siempre también digo que en los últimos años, en las últimas décadas, las mujeres tenemos como muy claro que hemos estado de una manera injusta, que los hombres han sido muy violentos y malos con las mujeres, pero pero los hombres no han pensado mucho en ellos. Creo que se han quedado atrás en muchos sentidos. Las mujeres no, porque las mujeres siempre estamos viendo hacia adelante, lo que sigue, la siguiente etapa, qué es lo que hay que hacer, los retos que tenemos. Pero nuestros compañeros creo que se han quedado en la etapa de, pues ver cómo pasa la mujer de un lado y del otro y cómo va avanzando y pues sí apoyan, pero ¿y ellos? O sea, creo que los hombres deberían de trabajar más con los hombres, porque por cierto es bien interesante que hay grupos para mujeres, de femeninas, que se atienden por mujeres, pero se pueden atender, pueden llevar los hombres, pero en los grupos de hombres no permiten que las mujeres sean las que lleven la batuta, sino que quieren que sean mismos hombres. Bueno, pues entonces necesitamos más hombres y entre los bajáis tenemos muchos que podrían estar trabajando por ese punto de elévate pues a la altura para lo cual fuiste creado. Y los hombres fueron creados para ser espirituales, estar más cerca de Dios. Y si los hombres se vuelven más espirituales, automáticamente va a favorecer también a las mujeres. Pero vemos que, híjole, eso me hace mucho ruido, digo yo. Si los niños y las niñas y los jóvenes están atendidos por las mujeres mayoritariamente y educados por las mujeres mayormente. Entonces, ¿por qué se perpetúan esas ideas de violencia? ¿Es por las mismas mujeres? Eso mismo yo pienso también, Rosalinda, porque es un discurso tan trillado, ¿verdad? Que las mujeres son las que formamos. Pero entonces quiere decir que nosotros las mujeres tenemos una enorme responsabilidad allí. Y entonces también nosotros tenemos áreas en las que tenemos que trabajar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos. Pucha, tenemos mucho en qué trabajar también, ¿verdad? Y ahora nos tocaría sacar cuáles son las cosas en las que tenemos que trabajar, ¿verdad? Yo me hice, dentro de mi misión, me puse una misión de formar, tengo 3 hijos. Dije, bueno, tengo que dejar este mundo con hombres menos machos, menos machistas. Eh, pero en la medida que va pasando el tiempo, yo soy la que le decía, esto es cosa de hombre. Las mujeres no cargan nafta, es cosa de hombre cargar combustible, hacer ver el auto. Pero bueno, yo no voy a barrer si ustedes no barren. Yo no voy a limpiar si ustedes, yo voy a ser una servidora, pero no soy una sirvienta. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en realidad tenemos mucha tarea como mujeres también en la formación de nuestros hombres. Tareas también. Así es. Sí, yo mi abuela decía, los hombres no pueden entrar a la cocina, que no, ni lleguen acá.
Pero mi madre, quién sabe de dónde, ella fue totalmente al revés, dijo, aquí todos hacen lo mismo. Y entonces desde niños tuvimos ya esa idea clara de que hombres y mujeres éramos iguales. No todo mundo tiene esa posibilidad. Yo, la verdad, sí tuve la suerte y la fortuna de tener una mamá que lo entendió y lo practicó, nos hizo practicarlo, ¿no? Así que, pero ojalá que esto ocurra en cada familia. Yo hago una encuesta con mis alumnos cada semestre y les digo, a ver, hay familias en donde están polarizadas las actividades, o sea, hombres hacen cosas de hombres y mujeres hacen cosas de mujeres, y los dos están colaborando, pero hay familias en donde los dos hacen cosas de los dos, no está tan polarizado. Y hago mi encuesta y la mayoría de, yo creo que en un 60%, 60, sí, más o menos 60%, al menos aquí en mi comunidad, todavía está polarizado. O sea, hombres solo hacen cosas de hombres, mujeres solo de mujeres. Pero sí hay como un 40% de familias en donde no está polarizada las actividades. Ya los dos hacen de las dos. Entonces, pues poco a poco con la práctica, pero además si nos ayudamos con las enseñanzas bajáis, que para los no bajáis, pues las podemos ir metiendo poquito a poquito, porque siempre son ciertas, siempre van a caer bien, entonces las podemos utilizar y avanzar poco a poco, ¿no? Poco a poco. Estimada doctora, usted en su exposición dijo que la sociedad está siendo gobernada por el hombre por la fuerza, ¿cierto? Y eso hasta la fecha sí, pero ¿qué es lo que dice Bajaola? Dice, ¿cómo cesará la guerra? Y uno dice, él, ¿cómo va a cesar la guerra? ¿Quién va a tener el papel de Sí, llevar a esto? Es la mujer. Porque él le dice, y sucederá cuando las mujeres participen plenamente, igualmente en los asuntos del mundo, cuando entre en el terreno de las leyes políticas, de las constituciones de cada país, con confianza y capacidad, cesará la guerra. O fíjese que sea, no, como decía hace un ratito Raúl, aquí en México estamos viviendo una historia bien interesante porque ciertamente nuestra presidenta bueno, ella se dice que no es religiosa, pero está siguiendo lo que dice Bajaola. Es una mujer que es muy eh, veraz, muy real, pero además, por ejemplo, ahora que estamos en las guerras de los aranceles con Trump, todo el mundo está pensando qué le va a contestar a Trump con todas las cosas horribles que le dicen, y ella siempre con una paz, con tranquilidad, con certeza, le contesta y él mismo, Trump mismo, dice que está desconcertado. Es bien interesante. Si pueden seguir algunas de las cosas que han estado pasando, nos tiene bien sorprendidos porque a cada agresión de este señor Trump, ella contesta con sutileza, con tranquilidad y nos hace ver a todos los que la seguimos que así es, claro, y así es como nos lo anunciaba Bajablán o lo repetía Abdul Bajan. Muy, Déjame, muy interesante. déjame complementártelo, Rosy. Precisamente en una ocasión, la soberbia del señor Trump dijo que él lo sabía todo y 3 segundos después dijo, pero acabo de aprender algo con la presidenta de México, ¿no? Entonces, a mí me da risa porque imagínate si la soberbia lo inclina a decir, lo sé todo, y después reconocer que acaba de aprender algo que le dijo la doctora Claudia Sheinbaum, pues está demostrando que es su ignorancia, ¿no? Y es que precisamente eso es parte de la realidad, ¿sí? No lo sabe todo, pero su soberbia lo bloquea. Y
la capacidad tan grande que tiene esta doctora, porque no es doctora médico como nuestra presidenta, que está Rosalinda, que es doctora en medicina, pero nuestra presidenta es doctora en ciencias, porque ella tomó una licenciatura, luego luego una maestría y luego un doctorado. Entonces, doctora en ciencias, y eso le da una capacidad mucho más. Yo alguna vez vi una caricatura donde decía, me dijeron que los libros me iban a permitir ver más lejos. Y amontona ese muchacho los libros y ya se asoma la barda y ve más lejos. Pues sí, entre más cultura tienes, entre más preparación tienes, más lejos ves. Entonces, esta doctora, con mayor preparación, pues claro que tiene mayores alcances. Entonces, esa es la realidad. Ahora, Estelita, en cuanto a lo que dijiste, que si por qué se robaban a las niñas y las mujeres, cuando la doctora Rosalinda nos explicó eso, se robaban eso porque era el tesoro de ese lugar. Eso es, la mujer es el Pero tesoro de la humanidad, eso es lo precisamente. que yo no me había dado cuenta nunca. Ella me hace abrir los ojos realmente. Y creo Exacto. que también a lo mejor ni ellos se daban cuenta, ¿verdad? Latinaste. Tú Sí. eres una parte de ese tesoro. Y Ay, déjame, gracias, y gracias. déjame decirte que si esas personas, esa persona que invitaste y que no aceptó, que se retiró, no te preocupes, porque así son los conocimientos. Hay Sí. gente que cuando no tiene el nivel suficiente para entenderlo, se retira, no lo acepta. A un niño no, como dice la canción, no le puedes enseñar ciencias cuando es una criaturita. Tenemos que permitir que vayan evolucionando, que vayan madurando para poderlo entender. Ahora, por ejemplo, Rosalinda, doctora, nos dice que la participación del hombre, pues sí, para mí, créeme que una de las cosas más duras, más difíciles de la vida fue aceptar la fe Bahá'í. ¿Por qué? Porque sabía el paquete que me estaba echando encima, que no es fácil ser Bahá'í. Y gracias a ser Bahá'í, creo que tengo la edad que tengo, porque mi carácter es un carácter muy fuerte, pero la bendición de conocer las enseñanzas divinas me han permitido ser diferente y ser otra persona que lo que fui antes. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Querido Raúl, muchas gracias. Fuad, ahora sí que sí. Sí, tienes el micrófono cerrado. Pero Fuat está muy flaco, ¿sí? Yo también. Querido Fuad, tienes el micrófono cerrado. Sí, Ahora sí, ahora se me escucha bien. Sí. sí. Vale, Sí, sí. gracias, gracias doctora por el tema tan atrayente. Quería puntualizar sobre la monogamia y poligamia referente al profeta Mohammed. Hay mucha confusión respecto a eso, que siempre se dijo que él se casó con 7 mujeres, que permite con 4 mujeres. Eso fueron bulos y mentiras occidentales. El profeta Mohammed, cuando las tribus se unen, le ofrecen cada tribu una esposa cristiana, una esposa judía, pero simplemente era el símbolo y la metáfora de esa relación. Nunca tuvo relación con ellas, las respetó y fue una relación, digamos, simbólica uniendo las tribus de Arabia. En segundo lugar, él abolió la poligamia. Él fue quien abolió la poligamia y instauró la monogamia, porque en Arabia las niñas nacidas en las familias eran enterradas vivas y él prohibió ese acto tan cruel Es y cierto. tan ignominioso. Entonces, habló usted también de la señora Bahá'í Monday, Susan Monday. ¿Es así? ¿Se pronuncia así? Susan Monday, la doctora que fue La verdad que no sé alegada. si es Moody, yo según yo es Moody, pero no estoy segurísima. Sí, Sí, es Susan Moody. Susan Moon, correcto. Gracias, David. Ella fue ahí con la autorización expresa
de Abdul Baha para tratar a las mujeres bahá'ís persas en su enfermedad, en sus quehaceres diarios. Y ella tuvo el privilegio de estar su tumba está en Isfahán, junto a dos creyentes hermanos, las luces gemelas que fueron asesinadas por el gobernador de aquella ciudad. Allí los queridos amigos Bahá'í depositaron su cuerpo junto a estas dos luminarias, la cual Baha'u'lláh en sus tablas ensalza de manera potente y extraordinaria. Y me gustaría leer un párrafo, si me lo permitéis. Adelante, claro. Sí, dice Abdul Bahá, la mujer es de la mayor importancia para toda la raza. Soporta el peso más fuerte y realiza el trabajo más grande. Considerad al mundo vegetal y animal. La palmera produce fruto. Es la más preciada por la cosechador de dátiles. El árabe sabe que para un viaje largo, la yegua tiene más resistencia. El cazador teme más a la leona que al león por su mayor fuerza y fiereza. La mujer tiene mayor valentía moral que el hombre. También tiene dotes especiales que le permitan gobernar en tiempos de peligro y de crisis. Realmente esto ocurrió con el tema de la bacteria que nos atacó, el virus que tuvimos que padecer, y fueron 3 mujeres que abanderaron el tema del virus con una maestría genial. Fue la de Canadá, la de Checoslovaquia y la presidenta de Nueva Zelanda. Fueron 3 mujeres que lucharon contra esa crisis con valentía y con heroísmo. He dicho. Muy bien. Eso nos faltaba, el he dicho. Amén. Amén. Queridos amigos, ¿alguien más quiere opinar, hacer un comentario? Nuestra querida Yolita, le damos las Me, gracias. Ha puesto me un gustaría, me enlace muy, gustaría muy terminar. interesante. Sí, sí. Sí, me gustaría terminar con 6 pasos que dan lugar al empoderamiento de la mujer. Estos Ok. pasos son los siguientes. La fe Bahá'í otorga a las mujeres capacidad de acción. La fe Bahá'í potencia la autoestima de la mujer. La fe Bahá'í no relega a la mujer a roles de género tradicionales. La fe Bahá'í hace que las mujeres decidan con quién casarse. La fe Bahá'í permite a las mujeres decidir sobre su apariencia. La fe Bahá'í aborrece la dominación masculina sobre las mujeres. La fe Bahá'í vincula el empoderamiento de la mujer con el éxito de la humanidad. Y el último, ese es el último. Ya no. No hay más último. Pues muy bien. Y la última cita del profeta Muhammad sobre las mujeres es extraordinario. Dice, No, pero es las, cierto lo las que decía la mujeres, doctora Watt, las mujeres y las madres, el cielo está debajo de sus pies. cuando a mí es cierto lo que dice Watt y es cierto lo que también decía la doctora. En contestación a una pregunta, Baha'u'lláh hace referencia a cómo estaban esos pueblos. Pero ya cuando se manifestó Mohamed, cambió todo lo que hacían esas tribus. Porque antes ello era común
de que si una guerra se perdía, una tribu le ganaba a otro, tomaba como tesoro a las mujeres y a los niños. Pero eso era antes que apareciera el mensaje de Mohamed. Cuando Mohamed apareció, él vio y tenía que respetarse a la mujer porque él vio las atrocidades que hacían los califas y todas las tribus que peleaban entre ellos. Y eso todavía en algunas partes de los países todavía se aplica, no con la certeza que se hacía antes de que apareciera el profeta, sino que, bueno, no es necesario cada uno que indague, pero No, ya los tiempos, ya Carlos, los tiempos están cambiando. sí, no sé, La mujer acá en tiene, América, la mujer, de nuestro lado de acá también, lo que dijo la doctora, si es una radiografía de lo que ella está viendo, lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que es cada país. Cada país tiene sus cosas buenas y también de las otras. Y estamos en esa transición. Lo que dijo Así es. Raúl, yo antes era así. Aquí tenemos un ejemplo con que yo antes era así, pero ahora que soy Bahá'í, soy así, soy yo opuesto. Y cada amigo le sucede lo mismo. No es necesario nombrarlos a todos, pero a lo que se ha dicho, pero es una transformación. Y esa transformación es un proceso, no es una instantánea, como el cámara de la foto, la fotografía, yo llego y la aprieto y instantáneo queda todo. El proceso de la humanidad necesita etapa, necesita desarrollo, necesita lo que sabemos muy bien cada uno de nosotros. La fe Bahá'í, cuando apareció en 1844, no fue instantánea, no es instantánea. Llevamos 182 años y sabemos en el pie que va. Y tendrán que pasar más tiempo porque somos los seres humanos, no somos así. No somos, digamos, de prender y apagar una ampolleta o ambrella, depende en cada país como le llamen. Uno apretó el botón y se encendió, apretó el botón y se apagó. Las cosas de humanos son más lentas. ¿Por qué? No lo sé, pero deben suceder hechos. Y en este momento como sociedad están sucediendo hechos. Este mismo ejemplo aquí de este maravilloso sistema, yo no conocía a Raúl, no conocía a Estela, no conocía a don Pedrito, no conocía a la señora a la señora Rosa, no conocía a Emita, no conocía a Mercedes, a ninguno que están aquí, pero ahora sí los conozco, estamos hablando del mismo tema. Distintas letras, pero es el mismo tema. Y eso es maravilloso. Carlos, me conoces más que a mí mismo, yo no me conozco a mí mismo. No, nadie se conoce a sí mismo. Yo creo que uno tiene la doctora Cole habló de las facultades que lo ha dado Dios. Dios nos dio distintas facultades a cada uno, pero todos tenemos que potenciarlas. La memoria, el Así desarrollo, el es. intelecto, cada uno Dios lo encamina eh, por donde Dios quiere que le sea más útil a él, no a mí, sino que Él los toma. A la doctora está haciendo su trabajo excelente allá en México. Ella dirá, sí, yo estoy haciendo, pero a lo mejor Bajaola la colocó ahí para hacer un trabajo específico. Aguat lo tomó para hacer un trabajo específico. A David no cabe duda de ello. Don Pedrito está haciendo una tremenda labor en los pueblos de allá donde es, de su tierra natal, de lo nativo. Y cada uno está aportando su granito de arena. La señora Meta con Víctor crearon esto y lo potenciaron y cada vez se sigue potenciando más. Pero no es que lo hayan hecho ellos, sino que Dios los iluminó y a cada uno le sucede el mismo hecho.
Así es. Yo creo que de hecho tal vez sería interesante tener una plática ahora de la familia y de todo lo que ahora tenemos este documento que nos han llegado, pero de todas esas falsedades de teorías, siento yo, que se están permeando en la sociedad y que pudieran a algunas personas confundirlas, ¿no? Pero bueno, es otro reto, el retomar que la familia sigue siendo la base y que los valores de la familia no han cambiado, más bien hay más exigencias, hay más retos para la familia. Bueno, amigos, yo estoy aquí con mi celular, pero mi celular ya se quiere ir. Ya tiene casi nada de pila. Así que no quiero que de repente me deje, porque a través del celular los escucho, pero los veo por la compu, ni modo. Alguna cosa rara pasó aquí. Le podemos dar otra tarea a nuestra amiga Rosalinda, entonces, A ver, a ver si acepta, ¿verdad? ¿cuál sería, De- Estelita? De la Y familia. La familia. que vuelva otra vez, otro lunes. Pero claro, nos ponemos de acuerdo nomás, le decimos a Víctor que saque su calendario. Pero ella tiene que decir que sí, pues, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí, claro que sí, nada más denme tiempo. Te damos, te damos. Gracias, millones de gracias. Realmente yo estoy muy agradecida y asombrada con tu ponencia. Ay, gracias, qué bonito. Realmente aprendí muchísimo. Gracias. Pues qué bonito, Muchas muchas gracias, gracias. doctora. De Muchas nada, gracias. gracias a ustedes que están aquí presentes y atentos. Muchas gracias por participar. Carlos, Rosalinda, ¿no ha escuchado el lema que tenemos? ¡Viva México! Ay, y don Pedrito es mexicano, entonces dice, Ay, Muy bien, Pedrito, muchas gracias, Rosalinda. Gracias, a todos. ay, a ustedes. Muchas gracias. Querido gracias. Un Rosalina. abrazote para todos. Que se mejore ¿Qué más? Víctor. Saludos a Muchas Víctor. gracias. Sí, por favor, Amén. saludos. Este es Amén, para ti, Pedrito. doctora. Mucho amor, muchas gracias. Mira, corazón.